Que nos acompaña el día de hoy, ciudadanas y ciudadanos que nos honra con su presencia, compañeras y compañeros diputados. El día de mañana, la nación toda celebrará un aniversario más del proceso revolucionario que cimbró a México y al mundo. La Revolución Mexicana, iniciada en 1910, fue la primera revolución social del siglo XX en América Latina. La explosiva aparición de los ejércitos campesinos en el norte y de las comunidades indígenas en el sur fueron el temprano anticipo de que la región entraba en el torrente caudaloso del nuevo siglo. México, sin haber concretado la revolución agraria, entró en la esfera del capitalismo mundial, combinando formas y relaciones sociales arcaicas en el campo, con los adelantos de la producción capitalista que se expresaron fundamentalmente en el desarrollo de determinadas ramas de la industria manufacturera y atractiva. En este proceso jugó un rol determinante el capital extranjero, fundamentalmente norteamericano, británico y francés. La hacienda, lejos de implicar una moderna agricultura capitalista, mostraba en la figura emblemática del peón acasillado, o por endeudamiento, la utilización de formas atrasadas de explotación como la base de las relaciones de dependencia salarial, a la vez que los campesinos sin tierra surgió una nueva clase obrera en áreas como la minería, los ferrocarriles y la industria textil, y en cuyos sectores más avanzados fecundaron las ideas anarquista y socialista utópicas. En cambio, la burguesía mexicana surgió atrofiada y vinculada al régimen político porfiriano y a la propiedad terratenientes. Fue así que el 20 de noviembre de 1910, siguiendo el llamamiento público formulado por Francisco Madero en su Plan de San Luis, se inició el levantamiento armado de las guerrilleras campesinas como las que se alzaron en Chihuahua, lideradas por los norteños Francisco Villa y Pascual Orozco, en Morelos, bajo el liderazgo de Emiliano Zapata. Durante la semana siguiente se dieron crecientes escamaruzas y enfrentamientos de insurgentes contra las partidas del Ejército Federal y paulatinamente se fueron incorporando campesinos pobladores a los primeros grupos rebeldes. Mientras tanto, en febrero de 1911, Madero regresó al país desde los Estados Unidos. En el campo, años de abayacimiento contra los derechos de los pueblos provocaban numerosas rebeliones sofocadas una y otra vez por los rurales. Fue de allí de donde provino la chispas que durante casi 10 años incendiaría la pradera, y fue esa la base de la capacidad de Villa y Zapata para organizar sus ejércitos revolucionarios. Se vivió entonces años de intensas luchas, que en los políticos se disputaban dos ideas de país. Uno nuevo de modernizará las relaciones productivas contra otra visión que defendía las formas de producción existentes. Tuvo que ser el Congreso Constituyente, inaugurado el 21 de noviembre de 1916, el espacio político que dio cauce para la incorporación de las demandas, la revolución, como el derecho de la nación a la propiedad de los recursos naturales y el derecho a la tierra, plasmado en el artículo 27, el derecho a la educación, plasmado en el tercer, y el derecho al trabajo, a la organización sindical, incorporados en el 123. La aprobación de la Constitución de 1917 señaló la institucionalización de las demandas de la revolución y de su incorporación al nuevo marco jurídico nacional.
Desde entonces, los gobiernos de la Revolución, fundamentalmente los del Obregón, Calles y Cárdenas, afrontaron numerosos conflictos al interior del grupo triunfador, las cuales fueron zanjadas política y militarmente. Basta recordar los asesinatos de Carranza y de Obregón. Con la fundación del Partido de Revolución Mexicana de 1929, que integró y disciplinó a las distintas facciones de ejército, y después con la integración del Partido de la Revolución del Movimiento Obrero y Campesino realizada bajo el cardenismo, culminó el proceso de institucionalización de la revolución. Sin embargo, a pesar de que las comunidades indígenas fueron las primeras en sumarse al proceso revolucionario en demanda de la restitución de sus tierras y el reconocimiento de sus derechos, la revolución no les cumplió. La revolución se olvidó de ellos. Fueron condenados a atraso, a la marginación, al atropello, gestándose en el gobierno y la sociedad una doble moral, que reconoce en el origen histórico de la nación mexicana, está basada en los pueblos originarios, y en los hechos se les discrimina, se les margina y se les despoja de sus recursos naturales y su forma de vida, condenándolos desde siempre a una lucha permanente por sus derechos y sus recursos. Esta lucha por los derechos de los pueblos y comunidades indígenas han sido compleja, sobre todo por la manera que el gobierno y las empresas constantemente atentan contra los derechos culturales y territoriales. Niegan el derecho a la identidad, niegan el derecho a la educación, a la salud y al idioma. No ser discriminado con motivo de origen o identidad indígena. Derecho a la libre determinación, a la propiedad intelectual, a conservar y reforzar sus propias instituciones. Derecho a la consulta previa, libre e informada, y a decidir las prioridades para el desarrollo, por mencionar algunos. Tuvieron que pasar 83 años después de iniciando el proceso revolucionario para que en 1994 las comunidades indígenas de hermano del estado de Chiapas, organizados en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pusiera en el centro del debate nacional los derechos de los pueblos indígenas de México. A partir de esta fecha, el Estado mexicano ha respondido de manera parcial al nuevo reclamo. Mediante diversas reformas institucionales se ha avanzado en el reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, de los cuales destacó 3 de ellas. 1. La reforma de 1992 al artículo 4 constitucional, que reconoció la composición pluricultural de la nación mexicana sustentada en sus pueblos indígenas, lo que amplió el reconocimiento de pluralismo jurídico. 2. En el año 2001 se reformó la Constitución Federal del país con el fin de establecer las bases jurídicas para el ejercicio de los derechos humanos de los pueblos indígenas, contemplando en el artículo 2 que la nación mexicana es única, indivisible. La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitan en el territorio actual del país al iniciarse la colonización, y que conserva sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. Esta reforma dotó el artículo 2 de la Constitución 2 apartados, el A y B, estableciendo en el primero de ellos de manera central una serie de derechos. Inciso A. Decidir sus formas internas de convivencia y organización, aplicando sus propios sistemas normativos en su regulación y solución de sus conflictos internos. Inciso B. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales sus autoridades y representantes. Inciso C. El derecho para acceder a las formas y modalidades
de propiedad y tenencia de la tierra. Inciso D. A preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos aquellos elementos que constituyen su identidad indígena. Inciso E. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras. Y inciso F. Elegir en los municipios con población indígena representante ante los ayuntamientos. Mientras que en el segundo, la obligación del gobierno federal, los gobiernos de los estados y de los municipios de crear las instituciones de atención específica, atender a la población indígena, a las cuales debe ser operada junto con representantes de los pueblos y comunidades interesadas y con ello lograr el desarrollo de los mismos. Posteriormente, en mayo de 2015, se reformó fracción tercera, apartado A del artículo 2 constitucional, garantizando a los pueblos indígenas el derecho a elegir, de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutara y ejercieran sus derechos de votar y ser votados en condiciones de igualdad, así como el acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los estados. En ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos políticos electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales. Como se ha señalado, en los últimos 30 años, el Estado mexicano ha iniciado el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, mismo que al día de hoy aún se niegan, como el caso del gobernador del Estado, que se niega a publicar la Ley de Derechos de las Personas y Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas de Baja California Sur. Sin embargo, a más de 100 años de distancia, el pasado 1 de julio de 2018, la sociedad mexicana irrumpió nuevamente a la escena nacional para derrotar ahora en las urnas al régimen que traicionó los postulados populares de la revolución iniciada en 1910. El reparto agrario, la educación laica y gratuita, el derecho a la salud, la soberanía nacional de los recursos naturales, el derecho al trabajo y su régimen de protección social, entre otros, heredándonos un país desmantelado, corrupto e inseguro. Con el triunfo electoral de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado por millones de mexicanos conscientes, se ha iniciado una cuarta transformación del país, la cual basa en el siguiente programa. 1. Por la revolución de la conciencia y un pensamiento crítico y solidario. 2. Por una ética republicana y contra la corrupción. 3. Por la democracia y servicio al pueblo y de la nación y contra los autoritarismo. Por la defensa de la soberanía. Por la defensa de la soberanía nacional y la dependencia y contra el entreguismo. Por una nación pluricultural y el respeto a los pueblos indígenas. 4. Por la democratización y el acceso a los medios de comunicación masiva por un nuevo modelo económico. 5. Por cumplir y ampliar los derechos sociales y contra la desigualdad. 6. Por el respeto a los derechos humanos y contra la violencia. 7. Por el rescate al campo, la soberanía alimentaria y contra la depredación de los recursos naturales. Con estos principios estamos seguros que la cuarta transformación del país devolverá los ideales de justicia, trabajo y libertad enarbolado desde el siglo pasado. También estamos seguros que la integración plena de las personas, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos se verán realizados en México del siglo XXI. Con nuestro presidente se logrará la desigualdad, que se haga costumbre nuestro país y nuestro Estado.
que también vemos que nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se está enfocando en las comunidades indígenas, pueblos originarios. Muchas gracias. Caeran la taña ahora, ahora que caigirá nana, hana, shuni, chanangi, guanana, cueshanchina, tirasna que tena caena hay. Dios Gracias.